continuando el avance, ¿ya? Estábamos entonces terminando de hablar de los pasteles, habíamos visto un video de la preparación de los pasteles y ahora vamos a avanzar a algunos tipos de barras secas. No sé si habíamos hablado también de que existen los pasteles al óleo, ¿no? Que obviamente el acabado y el trabajo es totalmente distinto a los pasteles secos. Y, Hemos avanzado más secas más. ya. Y estos pasteles, entonces, los que son al óleo, se pueden trabajar de manera similar, inclusive diluyéndolos en algunos efectos que uno quiera hacer. Con aguarrás o con trementina reaccionan muy bien estos pasteles al óleo. Y obviamente son al óleo porque su aglutinante, creo que yo les había dicho esto, es en base a aceites también. Tienen un aglutinante graso en lugar del agua que normalmente utilizamos. Por eso son pasteles al óleo. Hemos avanzado barras secas y para la clase de hoy teníamos tipos de barras secas. Ya. Todavía no hemos llegado a los pasteles con aceite. Ya. Es que en las variedades de estas barras de pastel que estábamos hablando, está el pastel al óleo también, ¿no? Esas dos clases de pastel hay. Los secos, que ya hemos visto, como es su aglutinante, como es que se trabajan solo con agua, y estas barras al óleo de pastel se van a diferenciar en eso, en que su aglutinante es graso. Por eso es que son pasteles grasos. Y habíamos dicho también que dependiendo de la cantidad de aglutinante, recuerden eso, ¿no? Eso no se van a olvidar, nos va a marcar la intensidad del color. Que sean más intensos o no, depende de cuánto aglutinante le han puesto. Conforme vamos viendo, a ver, las barras secas y sus tipos, vamos a ir viendo también inclusive los lápices de color y cómo son preparados los lápices de color. Los pasteles normalmente a lo largo de todo lo que es el arte, la historia del arte, los trabajos de los artistas en esta misma historia del arte, siempre se ha compartido el trabajo, el pastel con los carboncillos, por ejemplo, u otro tipo de barras. La particularidad que tienen de aplicarse en seco, ¿no? Que no necesitan absolutamente ningún disolvente, por eso son barras secas, no necesitan ni agua, no necesitan nada para el trabajo que uno realiza, más que tal vez un difumino o las mismas manos, una esponja, un trapo, inclusive que nos pueden servir para hacer efectos de difumino sobre los soportes diferentes en los que se esté aplicando. Dentro de los procedimientos en seco, además de los pasteles, hay técnicas que habitualmente han sido asociadas tal vez más al dibujo que a la pintura. Sin embargo, los artistas han ido desarrollando diversos tratamientos a lo largo de la historia del arte y creando nuevos matices muy ricos y que le han dado un verdadero sentido pictórico inclusive al utilizar, por ejemplo, las sanguinas, al utilizar las sepias, al utilizar los lápiz conte, los carboncillos, mezclando con el colorido de los pasteles inclusive. Entonces, ¿cuáles son estas barras secas más empleadas? Los carboncillos, por ejemplo. Es de los más antiguos que se conoce, inclusive desde las cavernas, porque estos hombres de esos tiempos quemaban sus palos vegetales, sus ramitas vegetales, y estos pedacitos de carbón, o inclusive de lo que hacían su fuego, utilizaban para hacer sus dibujos, sus figuras, etcétera, al interior de las paredes de las cavernas. Por lo tanto, es una de las técnicas, podríamos decir, muchísimo más antigua. Y además es uno de los medios más simples para conseguir. Cuando uno está aprendiendo a dibujar, lo primero que nos piden es carboncillos, ¿no? Y es una de las técnicas que la conseguimos en cualquier librería, aunque no sea una librería de arte, se encuentran siempre los carboncillos. ¿Y qué es el carbón? No deja de ser más que una maderita quemada, ¿no? Que muchas veces ya la procesan inclusive, y generalmente procede de las ramas de sauce o de vid, de uva.
esas ramas de uva que se pueden presentar en distintos grosores, ¿no? Más delgaditos, más gruesos, y siempre tienen esa forma un poquito torcidita, ¿no? Las verdaderas barritas de sauce, porque son las ramas. Cuando se someten a combustión estas ramas, se carbonizan obviamente, y de manera que esto es lo que los hace totalmente eficaces para poder manchar con facilidad en cualquier superficie y además proporcionando ese negro tan intenso que conocemos. Eso es las originales, ¿no? Las barritas de sauce. Ya lo que vemos en los lápices ya es más procesado inclusive se muelen pues estos carbones y ya se los aglutina con algún aglutinante, por eso muchas veces son más duritos. Sin embargo, entre los lápices carbón que conocemos, vienen de dureza media, los blandos y los duros también. Muchas veces uno no se fija cuando te compras un lápiz pastel, un lápiz carboncillo, y es muy duro, ¿no es cierto? Y no podemos difuminar. Qué macana este pastel y de este carboncillo. A mí me ha tocado muchas veces por no haberme fijado si decía blando, si decía semi blando o duro. Entonces, los que son blandos, siempre igual que el pastel, tienen menos aglutinante y se pueden difuminar fácilmente sobre nuestro soporte. En cambio, los duros nos hacen más línea, etcétera, pero no sirven para difuminar por la cantidad de aglutinante que tienen. Es así que artistas muy reconocidos como los dibujos de Daumier han debido escuchar, los de Franco Ismilet, que se centraban en captar atmósferas, luces y colores del campo, han utilizado mucho el carboncillo. También Edgar Degas, que hemos dicho el otro día, representante del pastel, ha utilizado muchísimo la línea con carboncillos para realzar sus formas, aparte de los pasteles que utilizaba. Lo mismo Henri Matisse manifestó mucho su interés en captar el movimiento a través de las líneas hechas con carboncillo dentro de sus obras pictóricas. A pesar de que es uno de los medios más antiguos, el carboncillo, y también más rudimentarios, nosotros, por ejemplo, si hacemos una fogata en nuestra casa, o inclusive esos carbones que venden para hacer parrillada, ¿no? Sirven para poder trabajar, para pintar. Si no tuviéramos carbón, podemos usar un pedazo de eso y con eso igual uno podría trabajar, porque es eso, ¿no? El carboncillo es eso, es carbón. Y a pesar de que es uno de estos métodos tan antiguos, hoy ya se fabrica por métodos sofisticados, por eso encontramos en lápices, ya no los carboncillos hechos lápices, ya moldeados, ya procesados con aglutinantes inclusive, ¿no? Pero existen también las barritas de sauce que vienen en bolsas, en cajitas especiales. Luego hay el carboncillo de sauce, que puede ser el grueso, el medio y el delgado, también vienen en distintos grosores. Hay también las barras de carbón comprimido, como decíamos, se hace polvo, ¿no? Y se vuelven con un aglutinante, le dan forma a barras ya bien definidas, bien con punta inclusive, ¿no es cierto? Luego está el carboncillo que se hace de las ramas de la vid, de la uva. Luego están los lápices carbón, que los recubren con la madera que ya conocemos. Y hay lápices también que son de carbón, pero están hechos de papel enrollado en vez de madera. Entonces, que se va pelando el papel, ¿no? Para ir sacando la punta del lápiz. Existen también esto. Inclusive estos ensucian menos y son más fáciles de manejar, estos que son hechos con papel enrollado. Normalmente, una de las características del carboncillo es que es un medio que ensucia mucho, ¿no? Nos ensucia las manos y si no tenemos el cuidado de trabajar en el soporte, manchamos también bastante en el soporte, ¿no? Esa es una de sus características. Igual que en los lápices de grafito, vienen por letras, ¿no? Los blandos, desde el 6B al 4B, inclusive los medios que son 2B, y los duros H, P y H también están con esas letras, los carboncillos. En cuanto a los soportes para las barras de carboncillo,
Se necesita un papel de dibujo de buena calidad. Los mejores son los que son suaves y tienen cierta granulación también, como el Canson u otro papel de dibujo que tenga cierta rugosidad, porque los lisos, obviamente, al igual que con el pastel, no agarra, ¿no?, ese polvillo y fácilmente se resbala en los que son muy lisos. En los pasteles que son así suaves y más granulosos, son los que van a retener más las partículas del carbón o del pastel y van a ser borrados también con mayor facilidad. O lo mismo para los frotados, también nos resulta mucho mejor. El papel liso puede servir muy bien para los pasteles, perdón, para los carbones que son duros. Nos puede servir el papel liso para, como les digo, para trabajar más línea que difuminados, etcétera, que valoraciones. Los papeles lisos pueden servirnos muy bien. Pero igualmente, tanto en papel liso como en papel rugosito, granuloso, es necesario al final poner un fijador, lo mismo que para el pastel, ¿no? La técnica del carboncillo requiere en el acabado utilizar un fijador. El carboncillo además se puede utilizar igualmente de diferentes maneras, con difuminados y con líneas, con manchas. Se puede hacer nos sirve mucho para hacer bocetos. También se puede corregir muchas veces, pero otras la línea se marca demasiado y no se puede corregir. Se puede usar trapos, se puede usar algodones para hacer difuminados y efectos. Se puede usar goma para borrar líneas blancas o espacios blancos, se puede, ¿no? Después, para conseguir efectos de degradación tonal, se hace uso, ya sabemos, del difumino, de los dedos, de una esponja, de un trapito, de un algodón, de todos esos elementos que nos sirven de herramientas auxiliares. Cuando hacemos con el carboncillo, que es más duro, los difuminos sirven para espaciar el carbón y crear tonos graduales, mezclando, etcétera. Pueden ayudarnos de cierta forma, ¿no? Eso cuando es más durito el carboncillo. Los difuminos suelen resultar útiles en eso también. Luego, entre las barras secas también se están catalogadas los lápices de grafito, que son los que normalmente utilizamos. También el grafito es un carbono natural, que al igual que el carbón se va creando con presión, ¿no?, de la tierra sobre la madera en las máquinas especiales que tienen para fabricar estos lápices de grafito. Y se va formando solo por presión, nada más, con la cantidad de presión que ejercen para ir formando estos lápices que normalmente conocemos de grafito, o barras de grafito que también existen sin ningún sujetador más que la barra pura gruesa. ¿Qué se combina? El calor y la presión hace que el carbón se vaya cristalizando. O sea, interviene el calor en la preparación de estas barras de grafito, lápices de grafito. Entonces, hemos dicho, carbón y con presión y calor va a hacer que se cristalice este carbón, dándonos como resultado el grafito. ¿Ya? Eso es importante conocer. Y estos grafitos luego son colocados ya sea en mangos de madera, en portaminas inclusive, ¿no? Nos venden las minas sueltas para poner al portaminas, diferentes ya envases, empaques en los que vienen, o sujetadores. Sabemos que además el grafito no es un negro tan intenso como del carbón, es mucho menos intenso. Pero una de sus ventajas es que no ensucia tanto como lo hace el carbón. Y además su trazo para dibujo sencillo de bocetos, etcétera, es más fino, ¿no? Podemos conseguir líneas muy finas con el grafito. Y ya sabemos que también hay una gradación que va desde el 8H, los más duros, hasta el B y 8B, 10B inclusive hay, ¿no? Que son más gruesos, más blandos y nos dan un poco más, la intensidad del negro es un poco más fuerte. Bien, eso en cuanto a los lápices. Hay diferentes lápices de grafito hexagonales, redondeados, lápices de portaminas, lápices de minas rectangulares para bocetos también.
hay barras de grafito, ¿no? Entonces son las variedades que vienen. ¿Qué papel usamos? ¿Qué soporte utilizamos para estas barras? Preferiblemente blanco cuando hacemos dibujo con este tipo de lápices o colores claros. Gomas de borrar, recomendables siempre las gomas que son más suaves, ¿no? Para no dañar el papel y para poder extraer de mejor manera los lugares que queremos limpiar. Luego, dentro de las barras secas tenemos a los lápices Comté y Sanguina, que también han debido utilizar para dibujo. El Sanguina, que tiene un color más rojizo, naranja, y el Comté, que es un café más oscuro, ¿no? ¿Y quién le ha puesto el nombre de Comté a estos lápices? Un artista que de alguna manera empezó a fabricar este tipo de lápices, era un pintor, y él, cuando empezó a hacer sus trabajos con este lápiz que él se había creado, empezó a difundirlo, ¿no? Y le pusieron ese nombre a estos lápices, lápiz con T. Y así es como se conoce ahora también, ¿no? Es Nicolas Jacques Comté, es un pintor francés del 1755 al 1805 y desde entonces existe este tipo de lápiz. De Francia estamos hablando. Incluso llegó a fundar una sociedad de los que usaban este tipo de lápiz, ¿no? Y lo patentó inclusive, ¿no? Y fundó una sociedad para producir estos lápices con T. En cuanto a otro tipo de lápices, hay algunos que se llaman compuestos que tienen la mina de carbón mezclada con aglutinante y esto hace que pueda también fijarse un poco mejor sobre el papel. Y hay duros, medios y blandos también. Combinando el color de las barras o lápices con el papel da diferentes sensaciones de luminosidad en los dibujos. En el caso de las sanguinas, son variantes del pastel, porque muchas veces se combina con el pastel de forma engranan muy bien, no repelen nada, se funden muy bien pasteles y sanguina, ¿no? También vienen en barritas las sanguinas, pero también vienen en lápices. Y la diferencia del pastel, de esta sanguina, es el origen de los pigmentos que le dan el color característico. La sanguina proviene del óxido de hierro, o conocido también como hematite, porque se relaciona con el color de la sangre, ¿no?